Hola, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse. Vamos a estar comenzando con el webinar. Antes que nada, les quiero contar que al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas, así que cualquier duda que tengan se la pueden ir anotando y a través del chat después nos cuentan para que podamos responder. Antes que nada, vamos a empezar presentando a BGH Tech Partner, por si alguien no conoce la compañía. Nosotros somos una empresa que trabaja para colaborar con tanto empresas privadas como organismos públicos para que puedan dar un salto cualitativo y tener una mayor competitividad en esta era digital mediante lo que son soluciones tecnológicas y servicios profesionales. En lo que es soluciones tecnológicas tenemos foco en distintos segmentos como conectividad, IoT, data center, comunicaciones o innovación, y trabajamos también mucho en la parte de cloud, que es de la que vamos a estar conversando hoy. En lo que hace nuestra experiencia, estamos en el mercado hace más de 20 años, somos más de 240 profesionales con una facturación que supera los 100 millones de dólares en 5 países de la región: Argentina, Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay. Y pertenecemos al grupo de PGH, que tiene más de 100 años de experiencia acá en el mercado argentino. Para ir a la agenda puntual de este webinar, nos va a estar acompañando Diego Grock, que va a ser el orador, que es arquitecto de soluciones en la nube, de aquí de BGH Tech Partner, y vamos a estar abordando primero los mitos y realidades de las soluciones cloud, principalmente lo que hace a seguridad, control y administración, los beneficios que trae adoptar la nube para su organización, y lo que es el modelo de adopción y madurez a la nube, para hacer un roadmap. Así que sin más, yo los dejo con Diego, que les va a estar hablando del tema, y como saben, cualquier consulta la pueden realizar al final. Muchas gracias. Bueno, gracias Lucía, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este webinar, uno de la distinta serie de webinars que estamos dando durante estos meses. El anterior tenía que ver con temas de migración. Este, puntualmente, como decía Lucía, la agenda tiene que ver con cuáles son los mitos y las realidades que tenemos respecto a la nube. Para comenzar, bueno, solamente algunas consideraciones generales, ¿no? O sea, la nube, muchos de estos conceptos, cada vez que vemos a los clientes, si bien son cada vez menos frecuentes, sí suceden, sí son preguntas que nos hacen constantemente, y por eso es que armamos esta serie de webinars y los compartimos con ustedes, independientemente del nivel de madurez que tenga su compañía. Bueno, lo que respecta a si la nube es solamente adecuada para empresas tecnológicas, ese mito quizás hace unos meses atrás o un par de años atrás era muy frecuente que solamente el área IT sea la que utilizaba la nube, pero hoy en día entendemos que cualquier empresa, cualquier unidad de negocio puede utilizar la nube o los servicios que nos proveen. Por ejemplo, hay laboratorios que se encargan de hacer y utilizan la nube para hacer Big Data, para descubrimientos, nuevos análisis. Empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver con marketing o facturación utilizan la nube para enviar masivamente correos. O sea, no necesariamente tiene que ser una empresa dedicada 100% a sistemas para utilizar la nube, sino que todos podemos utilizar algunos servicios de la nube y para poder implementarlos según nuestra unidad de negocio. La seguridad es el mayor riesgo. Bueno, es otro de los mitos que hay que desterrar. Muchas empresas, hoy en día ya tenemos un camino recorrido en la nube y después en los próximos slides vamos a estar hablando un poquito más en detalle de esto, ¿no? De cuáles son todas las normativas vigentes que cumplen todos los data centers de los distintos cloud providers, cuáles son las normativas, los compliance, las leyes vigentes que cumple cada uno de estos data centers, la seguridad que nos brinda, más allá de todo lo que tiene que ver con encriptación de datos y, bueno, seguridad y disponibilidad, que también lo vamos a ver en los próximos slides. ¿Todo funciona mejor en la nube? Bueno, esto es relativo, ¿no? O sea, hay distintos tipos de migraciones. Ustedes conocerán migraciones lift and shift, en donde uno se lleva todo tal cual tiene en su data center on-premise y lo quiere ejecutar en la nube. Siempre va a haber que hacer un relevamiento inicial de lo que se tiene, de cómo se está usando, de para qué se está usando, y poder armar una arquitectura en consecuencia que nos permita que justamente la nube, sacarle todo ese jugo, ese provecho a la nube, y no simplemente llevarnos una carga de trabajo y cruzar los dedos para ver si funciona mejor, igual o peor, sino que hay que hacer un relevamiento inicial muy fuerte para, lógicamente, después poder optimizar en la nube todas estas cargas de trabajo que nosotros tenemos en nuestro
nuestros data centers locales. ¿Siempre es más barato ejecutar en la nube? Bueno, siempre hablamos de que es fundamental tener un partner, ¿no? Un aliado que sea que esté trabajando codo a codo con los distintos proveedores de nube, justamente porque las calculadoras son públicas. Cada uno puede entrar a la calculadora de GCP, de Azure o de Amazon y puede hacer sus estimaciones. Y siempre lo que nos encontramos es que en muchos casos, por inexperiencia, se empieza a jugar con esa calculadora, se agregan entornos, se agrega disaster recovery, se sobredimensionan los servidores o el storage. Entonces definitivamente nos termina dando un cálculo que si después hacemos una comparación de TCO termina siendo casi igual o peor ir a la nube que seguir manteniendo nuestros ambientes on-premise. Esto es totalmente equivocado y parte de esa base, ¿no? O sea, lo que uno estime en la nube tiene que ser lo que vaya a utilizar, tiene que ser a conciencia de lo que verdaderamente necesita y no sobredimensionar como uno estaba acostumbrado a hacer tradicionalmente en los ambientes on-premise, ¿no? Para esto es fundamental tener un partner, un aliado de confianza que nos pueda brindar todas esos tips y esa ayuda para poder hacer un cálculo efectivo y luego poder defender internamente en un cálculo de TCO completo de si efectivamente sale más barato ir a la nube, sale igual o incluso si es peor. La nube reemplaza el empleo, bueno, es otro de los mitos que siempre escuchamos, ¿no? Yo no diría que reemplace el empleo definitivamente, de hecho nosotros también vivimos un proceso interno, nosotros somos una empresa que históricamente, ya lo decía Lucía antes, tenemos más de 100 años en el mercado, imagínense los data centers y toda la infraestructura que nosotros teníamos on-premise, y desde hace ya algunos años empezamos a adquirir herramientas colaborativas, o sea, migramos nuestros servidores de correo, toda la nube, y actualmente tenemos hasta incluso nuestro propio SAP ejecutándose en la nube. Nosotros lo que notamos con esto es que jerarquizamos las posiciones de cada una de las personas, es decir, los sysadmin, por ejemplo, no solamente pueden hacer trabajo de sysadmin, sino que también pueden ir integrándose con otras áreas. Los DBA no solamente pueden hacer trabajo de DBA, o ya no requieren de tener un sysadmin al lado para que les provea cierto sistema operativo, o también el área de infraestructura, ya quizás no necesitamos que haya una persona dedicada a proveernos esta infraestructura, sino que uno mismo puede consumir su storage, su infraestructura, sus sistemas operativos, sus bases de datos, de manera autónoma, si se quiere. Ya no necesitamos, ni dependemos de los tiempos de otras áreas para lograr nuestro objetivo, y con esto vamos a reducir el time to market, ¿no? que es una de las cosas fundamentales de la nube y que lo vamos a ver a continuación. Mirar la nube es complicado, depende de todo ese relevamiento previo que uno haga, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Sobre todo si tuvieron la posibilidad de participar del webinar anterior, que era exclusivamente migración. Cualquier migración tiene su grado de complejidad, hay 6 tipos de migración distintas que podemos hacer, hay que entender qué es lo que queremos migrar, si es una base de datos, una aplicación, un sistema core, un sistema legacy que por X motivo no lo podemos migrar, si vamos a hacer una migración heterogénea, homogénea, si vamos a cambiar en ese proceso de motor de base de datos, de sistema operativo. Bueno, en fin, hay distintas aristas que hay que tener en cuenta. Lo que nos facilita la nube es un gran diverso y un ecosistema de partners que nos permiten hacer migraciones y a su vez herramientas que nos permiten hacer migraciones, ya sea desatendidas como también migraciones con zero downtime, que es fundamental para entornos productivos o entornos críticos en donde uno no tiene una ventana horaria, una ventana de tiempo en la cual pueda bajar esos sistemas para hacer la migración, sino que lo tiene que hacer on the fly. La nube no debe usarse para entornos productivos o críticos. Bueno, esto yo creo que está totalmente desterrado hoy en día. Quizás cuando empezábamos con toda esta serie de webinars desde el año pasado, era una pregunta que nos hacían, sobre todo porque dentro de la diversidad de distintas nubes hay algunas que están mucho más maduras que otras. Entonces, bueno, quizás algunos clientes ya habían tenido alguna experiencia con alguna nube en particular y tuvieron algún desencanto porque tenían problemas de conectividad o problemas de performance, o problemas propios con la asistencia o con el soporte posterior. Bueno, hoy en día eso está mucho más maduro, hay muchísimas cargas de trabajo productivas que se utilizan en la nube, y el caso mismo que ya les estaba comentando, hasta incluso SAP corriendo en la nube, más allá de cualquier otro tipo de carga de trabajo, base de datos, etcétera. La nube es virtualización.
Eh, Personalmente me gusta decir como que es una evolución de la virtualización. Uno cuando virtualizaba siempre va a tener esa limitación técnica de los componentes que tiene a nivel físico, ¿no? O sea, si uno tiene un storage con determinado cantidad de discos de almacenamiento, tiene tanta cantidad de procesadores o de RAM, únicamente va a poder jugar con esa virtualización en función de lo que tiene comprado actualmente. La nube lo que nos permite es seguir creciendo. O sea, independientemente de lo que uno haya reservado inicialmente, uno va a poder escalar en función de lo que uno necesite y pagar en consecuencia de ese uso. No, en la nube no es necesario aprovisionar por demás desde el día uno, sino que en función a las métricas que uno va obteniendo de cómo es ese comportamiento de las cargas de trabajo, bueno, ahí puede determinar si necesita tener más storage o quizás otro tipo de instancia que sea más orientado a cómputo o a procesamiento o a memoria. Bueno, todo este análisis lo puede hacer cuando uno está trabajando en la nube. ¿Voy a estar atado alrededor de nube? Bueno, otro de los mitos. El mundo tiende a ser multicloud. Cada vez son más empresas las que encontramos que no trabajan con una sola nube, sino que utilizan algunos servicios de una nube, como puede ser Amazon para lo que es infraestructura, pero a su vez utiliza el storage en GCP porque le resulta quizás más económico, solamente por poner un ejemplo, ¿no? O usa herramientas colaborativas de G Suite con GCP y ya trabaja directamente en la nube eh, digamos, a través de esa solución, pero para lo que tiene que ver con nuevos desarrollos, aplicaciones o Big Data, utiliza Amazon, por ejemplo. Lo mismo sucede cuando uno necesita salir, por llamado el caso, ¿no? Si uno necesita irse de una nube a la otra, porque quizás se hizo un acuerdo global a nivel de empresa y ahora toda la facturación depende de un headquarter que esté en otro país y bueno, la definición es migrar de una nube a la otra, es totalmente transparente el proceso y se puede migrar en cualquier momento de cualquier nube a cualquier otra nube. Incluso también se puede volver a on-premise. No nos ha pasado nunca, pero también está la posibilidad y es una pregunta que generalmente nos hacen quizás por desconocimiento. ¿Qué pasa si en la nube no me gusta y quiero volver todo on-premise? Bueno, tranquilamente se puede hacer porque todo el manejo de esas instancias es muy similar a lo que hablábamos antes de los ambientes virtualizados. ¿Qué hago con el ambiente on-premise que tengo actualmente? O sea, todo el equipamiento que yo tengo, las licencias que compré. Bueno, ahí hay que analizar caso por caso. Lo que respecta a licencias, hay distintos acuerdos que nos permiten incluso llevarnos nuestras licencias que ya teníamos compradas on-premise y poder hacerlas valer en la nube. Y para lo que tiene que ver con todo lo que es el equipamiento, el hardware, bueno, eso se puede reutilizar para otras cargas de trabajo, ya sean algunos sistemas legacy que sí o sí tienen que quedarse on-premise, o que no podemos migrar, pero la idea de esto, la concepción de la nube es dejar de comprar equipamiento on-premise para justamente poder utilizar toda esta infraestructura en la nube y un poco lo que les contaba antes, ¿no? O sea, hacer verdaderamente ese cálculo de TCO para que la nube realmente sea más barato que on-premise y dejar de gastar plata en soporte, en recambio de equipo, en mantenimiento y en licenciamiento, cuando en realidad todo esto yo lo puedo consumir en la nube y pagar bajo demanda, y en caso de que no lo necesite más, apago simplemente mi instancia y ya me olvido del tema del licenciamiento, me olvido del tema del hardware, de todos esos costos fijos, bueno, ahora empiezan a ser variables. Si entramos un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con seguridad en la nube, identificamos tres conceptos que son básicos y que vamos a desarrollar a continuación. Uno tiene que ver con el modelo de responsabilidad compartida, es decir, desde dónde hasta dónde llega el alcance de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del proveedor de nube? ¿Cuál es la responsabilidad del partner? ¿O cuál es la responsabilidad del cliente? También todo lo que tiene que ver con compliance y las normativas vigentes, las leyes que rigen en cada país, y a las cuales se tienen que adecuar cada uno de los data centers que los proveedores de nube distribuyen alrededor del mundo. Y seguridad en la nube, lo que tiene que ver con datos, ya sea la disponibilidad de los servicios, la durabilidad de los datos, ¿no? Garantizarnos de no perder algún dato y de poder ser escalable. En lo que respecta a infraestructura y networking, bueno, toda la parte de seguridad y la seguridad perimetral y lo que es la seguridad dentro de la nube y a través de software de terceros, ¿no? Como les comentaba, el modelo de responsabilidad compartida es muy genérico, aplica para todas las nubes,
básicamente consta de dos pilares, ¿no? O sea, la responsabilidad del proveedor de la nube y la responsabilidad del cliente o del partner que le gestiona todos los servicios de la nube para el cliente. La responsabilidad del proveedor de la nube, bueno, es encargarse de la seguridad propia de la nube, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con informática, con que los ambientes estén, los data centers estén funcionando, que los servicios de storage estén disponibles en todos los data centers. Si uno utiliza alguna opción como por ejemplo RDS para autoadministrar bases de datos, bueno, que justamente ese servicio esté funcionando, todo lo que tiene que ver con redes. Ahora después vamos a entrar más en detalle sobre puntualmente cada uno de estos cuadrados, ¿no? Pero bueno, garantizar toda la seguridad perimetral más todo lo que tiene que ver con lo tangible, ¿no? Del data center, desde la conectividad, desde el cableado, desde el power, desde la refrigeración, todo eso es responsabilidad íntegra del proveedor de la nube. Mientras que la responsabilidad del partner o del cliente tiene que ver con lo que nosotros corremos en la nube, ¿no? O sea, dentro de estos servicios de los que hablábamos anteriormente, nosotros vamos a utilizar instancias, estas máquinas virtuales, vamos a guardar datos en storage, bueno, todo lo que tiene que ver con datos de clientes, plataforma, aplicaciones, todo lo que tiene que ver con políticas de acceso, los permisos, usuarios, todo esto es lógicamente responsabilidad nuestra. Ni Amazon, ni GCP, ni Azure crean usuarios por nosotros, ni dan permisos. Somos nosotros los que somos los dueños, tanto del dato como del producto que corremos, como también de garantizar nosotros que los usuarios que acceden son los verdaderamente tienen que tener acceso y los permisos correspondientes. Lo que respecta a la configuración del firewall, del sistema operativo y de red, si bien el proveedor de nube nos ofrece una imagen de ese sistema operativo, nosotros nos vamos a encargar de configurar todo lo que tiene que ver con la parametrización, con armar nuestra propia red aislada de el resto de las empresas que consumen nube, la configuración del firewall, los puertos que vamos a abrir, todo esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, vamos a hacer un doble clic en los próximos slides igual. Bueno, propiamente todo lo que tiene que ver con datos, el cifrado de los datos en tránsito, reposo, la autenticación de integridad, protección de tráfico de red, etcétera. Todo eso es responsabilidad nuestra. Si nos vamos un poquito más a lo que tiene que ver con las leyes vigentes, ¿no? Imagínense cada uno en su data center local si cumple con todos estos requisitos a nivel global para tener un data center que sea compliance con las certificaciones y estándares globales, ¿no? O sea, desde PCI, Avias Data, SOX. Bueno, nuestra compañía tiene datos sensibles, o sea, nosotros sabemos si tenemos datos sensibles dentro de nuestro data center que puedan ser migrados a la nube. Tenemos datos que pueden ser guardados en una nube pública, una nube privada, o tienen que cumplir con alguna homologación. Bueno, solamente por citar algunos ejemplos, si uno va a la nube y utiliza algún servidor de estos proveedores de nube, automáticamente adquiere por herencia todas estas homologaciones, normativas y leyes, y automáticamente empieza a cumplir con todas ellas, ¿no? Tan solo con utilizar la infraestructura que se ejecuta dentro de ese data center, uno sabe que es compliance con normas de seguridad ISO, IPA para todo lo que tiene que ver con temas de salud, Avias Data, PCI, SOX, bueno, en fin, hay una lista enorme. De hecho cada proveedor de nube tiene la descripción de cada una de estas leyes con las que cumple para que uno se pueda imprimir y tenerla disponible como para saber con cuál está cumpliendo. Si nos situamos acá en Argentina, puntualmente, hace poco, recientemente, yo creo que hará cuestión de 2 meses, y uno puede consultar el link, por ejemplo, de Amazon, que es el que les comparto a continuación. Bueno, habla justamente de un convenio, de un marco que se hizo entre el gobierno nacional de Argentina y en este caso AWS, en el cual garantizan todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos en los data centers de Amazon Web Services. Uno puede descargar la ley de protección de datos y bueno, ver de qué manera cumple, y esto nos va a ayudar para poder hacer internamente un relevamiento de qué cosas puedo llevarme a la nube y perder ese miedo de me estoy llevando datos personales, me estoy llevando datos de salud, qué cosas puedo tener, qué cosas no. Bueno, justamente para esto nos va a ayudar todo este reglamento, esta ley de protección de datos, nos va a ayudar con todo ese tema para poder definir cuáles son las cosas que están alcanzadas y que aún así puedo llevarme
a la nube sin ningún problema legal. Si vamos a lo que tiene que ver con storage en la nube, la seguridad propia, bueno, el proveedor de nube lo que nos brinda es no solamente todo lo que tiene que ver con la opción de encriptar los datos, ya sea con herramientas propias del proveedor de nube, como también podría utilizar herramientas de tercero, quizás con algún software que yo me sienta más a gusto, pero por default viene la opción de encriptar todos los datos que no tienen reposo en la nube. Y dentro de ese servicio también nos tiene que garantizar la durabilidad de los datos, es decir, que no los pierda. Por este motivo, cada uno de esos data centers tiene una copia de todo ese storage, todos los datos que uno guarda se replican automáticamente en más de un data center. De hecho, uno tiene la opción incluso de hacerlo multiregión, por llamarlo de alguna manera, y tener una copia de lo que tengo en Estados Unidos, tener una copia en el data center de Singapur, por ejemplo, ¿no? Y poder así evacuar cualquier contingencia que tenga a nivel mundial, digamos, o a nivel país, y poder tener mis datos disponibilizados en otro lugar. La disponibilidad del servicio es 100% responsabilidad del proveedor de nube, ¿no? O sea, ya sea el servicio de C3, por ejemplo, de Amazon Web Services, quien me tiene que garantizar de que tenga un SLA lo más cercano al 100% es el proveedor de nube, y también la posibilidad de poder escalar, ¿no? En consecuencia, si uno necesita más storage, de tenerlo en el menor corto plazo posible, en cuestión de segundos o de manera automática. Como le decía antes, si hacemos un doble check entre las responsabilidades del proveedor de nube versus las responsabilidades del cliente o del partner, lo que podemos identificar rápidamente es que el proveedor de nube se encarga de toda la seguridad perimetral, el tema de los firewalls físicos, de mitigar ataques de denegación de servicio, todo lo que tiene que ver con la conectividad física y lógica dentro del data center, ya sea con todo el tendido de los enlaces LAN-to-LAN, todo lo que tiene que ver con el cifrado en tránsito, bueno, monitorear y loguear la actividad. Ahí diría que hay, no un gris, pero bueno, la nube nos provee las herramientas, nosotros tenemos que configurarlas para justamente hacer todo ese traqueo de lo que está pasando por nuestra red, ¿no? A fin de cuentas, a quien le interesa lo que está pasando dentro de esta red es a nosotros, ¿no? Entonces, la nube nos provee de ciertas herramientas, queda en uno si las utiliza o no. Pruebas de intrusión y estrés, lógicamente se pueden hacer, hay que pedir una autorización, ¿no? Para que justamente no nos filtren esos ataques, pero también se pueden hacer. Y el control de acceso tiene que ver también un poco lo que le decía antes. El proveedor de nube nos puede ofrecer a nivel SaaS, Software as a Service, alguna posibilidad de configuración, ya sea de un domain controller, de un Active Directory, o incluso utilizando las herramientas propias de la consola de cada una de las nubes, pero digamos, lo que nos garantizan es que el servicio esté corriendo. Todo lo que viene por debajo, la creación de usuarios, los permisos, los roles, los grupos, es responsabilidad nuestra crearlos, gestionarlos y hacer el ABM de los mismos, ¿no? Mientras que si vamos a la administrada por el cliente, ¿no? O sea, toda la parte de virtualización de firewall, ¿no? ¿Qué reglas voy a dejar entrar, salir, los grupos de seguridad, qué puertos voy a dejar abiertos a nivel instancia, a nivel security group, todo lo que tiene que ver con la configuración de la VPC, la subnet, cómo voy a diagramar mi arquitectura de red, si la voy a replicar en distintos data centers o no. Bueno, toda la configuración propia de lo que está dentro de ese sistema operativo, mismo el licenciamiento, todo eso es responsabilidad nuestra. Estoy viendo por ahí también toda la utilización de conectividad, ¿no? Es decir, desde nuestro data center hacia la nube, bueno, la responsabilidad de ese enlace a internet es propio del cliente o del partner, ¿no? Lo mismo con los servicios de VPN, etcétera. Y cuando hablamos de seguridad en la nube, utilizando software de tercero, bueno, es muy frecuente que uno trabaje en su entorno on-premise con, ya sea software o hardware de algunas empresas de seguridad específicas. De igual manera puede seguir trabajando en la nube. La diferencia es que en vez de ser un appliance físico que uno va a tener y que configura en su data center, lo va a hacer de manera virtualizada a través de una consola de administración. Y para acá tenemos las empresas más importantes, ¿no? que hacen en la seguridad, todo lo que tiene que ver con Cisco, Palo Alto, con F5 para todo lo que tiene que ver con balanceo de carga, Barracuda, bueno, Citrix, OpenVPN, solamente para poner un ejemplo de VPN SaaS, ¿no? Digamos, uno no solamente puede utilizar una VPN autogestionada y escalable
y resguardada por el cloud provider, sino que también, si uno se siente más a gusto trabajando con, por ejemplo, OpenVPN, bien podría desplegar una instancia, instalar el software de VPN por software que uno requiere, pagar el licenciamiento si es que aplica o si es gratis, y utilizarlo de la misma manera que lo utilizan actualmente on-premise. Bueno, si nos vamos a cuáles son los beneficios de adoptar la nube, yo digo que hay 6 que son primordiales, ¿no? Cambiar la inversión de CAPEX por OPEX, ¿no? Dejar de comprar storage, dejar de comprar equipamiento, pagar todo ese soporte, el mantenimiento de todo eso, y hacer un cálculo efectivo, ¿no? De TCO, de cuánto me cuesta a mí tener mi data center funcionando con la electricidad, con el personal, con la luz, con la refrigeración, con el recambio de equipo, versus solamente pagar por cómputo bajo la modalidad por hora, por ejemplo, ¿no? Aprovechar economías de escala, esto tiene que ver con que no es lo mismo para nosotros comprar un servidor que si uno lo hace a través de un cloud provider que en realidad está comprando cientos de servidores, por ende disminuye el precio y prorrateado para nosotros termina saliendo una ínfima parte de que si uno tiene que comprar un servidor porque uno hizo un cálculo a 3 o 4 años, bueno, el cálculo ese termina siendo muy favorable para nosotros. Lo mismo pasa con las licencias. Se hacen acuerdos a nivel globales, por ejemplo, entre Amazon y Microsoft por el tema del licenciamiento de SQL Server, y automáticamente las licencias que nosotros tenemos ejecutando valen, por ejemplo, la mitad. Hay una política de castigar los precios justamente al inverso. O sea, en vez de subir los precios, en la nube los precios bajan. Lo que uno paga por cómputo hoy seguramente sea mucho menos de lo que va a tener que pagar por ese mismo cómputo de acá a unos meses. Incluso cuando nacen nuevas generaciones de procesadores, a uno le conviene hasta incluso estar actualizado. Es decir, los tipos nuevos de procesamiento muchas veces salen menos de lo que cuestan los viejos, ¿no? Justamente por lo que tiene que ver con seguir manteniendo hardware obsoleto versus estar siempre actualizado con las últimas tecnologías. Dejar de adivinar, ¿no? La capacidad de utilizar. Era muy común para los que venimos del mundo tradicional on-premise tener que hacer un proyecto de a 3 o 4 años y tener que hacer estimaciones de cuánto voy a necesitar el año 1, el año 2 o hasta la finalización del contrato, justamente porque después no tenía posibilidades de volver a comprar storage, de volver a comprar memoria, no sé si voy a tener bancos disponibles en mi hardware. Bueno, con la nube nosotros nos podemos aprovechar, y es una de las grandes ventajas, justamente eso. Yo puedo crecer o decrecer a demanda y en el momento que necesite. Incrementar la velocidad de agilidad, sin dudas, es uno de los pilares y de los beneficios más importantes de por qué adoptar la nube, ¿no? O sea, todos los procesos tienen, hoy en día no tenemos más proyectos a 2, 3, 4 años, sino que los proyectos son de acá a 2, 3 meses y quizás tienen una fecha de fin de acá a 6 meses, ¿no? O sea, constantemente van rotando las necesidades de cada unidad de negocio, y justamente lo que necesitamos nosotros es acelerar nuestro proceso de manera tal de que cuando yo necesito un servidor lo tenga disponibilizado en cuestión de horas y no en cuestión de meses como nos pasaba actualmente, entre que enviábamos la orden de compra, llegaba el servidor, lo importábamos, lo hackeábamos, instalábamos el sistema operativo, instalábamos la base de datos, lo poníamos en producción. Bueno, todo eso hoy en día se traduce en minutos u horas. Dejar de gastar y operar y mantener la data center, sin duda. Y ser global en minutos, es decir, uno puede estar o hacer un desarrollo en lo que sería un ambiente bajo, ¿no? Un ambiente de desarrollo de QA, poder ponerlo en producción y que sea global en cuestión de minutos, ¿no? Reducir ese time to market. ¿Cuáles son los beneficios para el negocio que está aparejado todo esto? Es justamente centrarse en generar valor para el negocio, ¿no? Ya, ¿qué sentido tiene estar 6 meses configurando un equipo cuando en realidad lo que necesitamos es simplemente una base de datos, ¿no? Bueno, toda esa agilidad va a traer un valor agregado, ¿no? al negocio. Innovar con poca inversión. A ver, no hace falta mucho como para poder comenzar trabajando en la nube, sino que a partir de lo que uno ya tiene, de la experiencia que tiene trabajando on-premise, lo va a poder canalizar y lo va a poder llevar adelante de igual manera en la nube. Incrementar la productividad, lo que les decía antes, ¿no? O sea, reducir todo ese tiempo
para los nuevos procedimientos y los nuevos procesos, va a incrementar la productividad no solamente del área IT, sino de todos los otros sectores de la compañía. Mejorar la competitividad de la empresa, bueno, nos pasa mucho de que las empresas del mismo segmento están las que son más nativas digitales o las que quizás utilizan más nube versus las que son más tradicionales, más on-premise, y uno se da cuenta de cómo las ganancias de las empresas que son disruptivas desde el punto de vista tecnológico están por encima de las que se están quedando tecnológicamente de manera obsoleta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Reducir el time to market y estar siempre actualizado, lo que les comentaba de el cómputo que uno adquiere hoy, seguramente el storage va mejorando o va mejorando la capacidad de los tipos o las familias de procesadores, y uno en cualquier momento puede ir actualizándose tan solo haciendo algunos clics, no hace falta grandes cambios. Bueno, si nos vamos dentro de las capas, ¿no?, que tenemos dentro de la nube, las podemos diferenciar en tres. Son comúnmente conocidas como IaaS, todo lo que tiene que ver con infraestructura as a service, PaaS, todo lo que tiene que ver con platform as a service, y por último tenemos software as a service, ¿no? Todo lo que tiene que ver con infraestructura como servicio es justamente, ¿no?, a nivel de cómo puedo tener cómputo, pero en modalidad de servicio, ¿no?, en modalidad de suscripción, no solamente pagar por modelos y esta flexibilidad de, ya sea por hora, incluso hoy en día ya se están ofreciendo instancias cuyo sistema operativo fracciona por minutos. Entonces, solamente va a pagar por el consumo real de lo que se esté utilizando. Y en el momento que uno no necesite más ese servicio, necesite uno más grande, puede escalar o decrecer o incluso apagar la instancia sin necesidad de tener que seguir pagando por hardware ocioso. Lo que tiene que ver con Platform as a Service, bueno, un ejemplo común es lo que tiene que ver con Google App Engine, y lo que tiene que ver con mejorar todo lo que tiene que ver las capacidades de despliegue, ¿no?, para los que vienen más de un entorno más del lado de desarrollo, ¿no?, cómo poder abastecerse de esa infraestructura para poder ejecutar código, ¿no?, sin necesidad de tener que gastar para esos nuevos ambientes. Y por último, lo que tiene que ver con software as a service, es quizás una de las cosas que más trabajamos, ¿no?, en la nube, todo lo que tiene que ver con consumir servicios, pero en modalidad, consumir software, pero en modalidad de servicios, ¿no? O sea, no tenemos que administrar toda la infraestructura, sino que solamente podemos correr el software que nosotros necesitamos en el momento que nosotros necesitamos y pagar solamente el proporcional de estas licencias, por ejemplo, solamente por la utilización que le estamos dando. Uno de los ejemplos que tenemos, ¿no?, que es el más común en muchísimas empresas, es toda la utilización que tiene que ver con G Suite, con WordDocs, con Drive, con Team Drive. Bueno, imagínense cualquier herramienta del mercado que estamos utilizando actualmente, funciona bajo esta modalidad de software. ¿Cuáles son las soluciones que están hoy en día en la nube o que se integran con la nube? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con Hadoop, F5, bueno, todo lo que tiene que ver con procesamiento Intel. Bueno, son distintos partners de distintas tecnologías que hacen alianzas con los cloud providers justamente para poder proveerles de mayor dinamismo, mayor cómputo, mayor infraestructura, mejores sistemas operativos, a precios más competitivos para nosotros. Y eso se traduce a que para la empresa más grande, como para cualquiera de nosotros que tiene una cuenta en Amazon, en GCP o en Azure, el cómputo sale exactamente lo mismo. Es decir, no hace falta tener un gran volumen de dinero como para poder comenzar a trabajar en la nube, sino que uno puede empezar un poquito más chico y luego ir creciendo en función de los nuevos requerimientos o nuevos negocios. Si nos vamos a los modelos de madurez, cada uno tiene que identificar en qué tipo de empresa está trabajando y en qué modelo de madurez está. Hay un roadmap de adopción, que es lo que vamos a ver después, y uno tiene que identificar, quizás generalmente nosotros lo hacemos directamente con nuestros clientes, ¿no? En algunas reuniones, no solamente con el área IT, sino también con los CIO, podemos ver cuál es el estadio en el que está cada una de estas empresas, ¿no? Si lo leemos de derecha a izquierda, cuáles son las que son totalmente disruptivas digitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las startups, que ya nativamente hacen todo en la nube,
y así vamos avanzando para la izquierda hasta que tenemos las que son las que tienen más resistencia a esta nueva innovación que tiene que trae aparejada la nube, que son las que prefieren seguir teniendo todo on-premise, ¿no? Entonces, la idea, después dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, hay un área específica que se encarga justamente de evaluar esto, ¿no? En qué situación está cada una de las empresas y en dónde los podemos ayudar para que puedan ir adoptando la nube de la mejor y de la forma más rápida. Por eso existen varios tipos de estrategias de adopción, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la creación, toda la gestión de la nube, el soporte a los nuevos requerimientos o a los nuevos servicios que nosotros damos, y todo lo que tiene que ver con, bueno, trabajar juntos. La empresa ya no, digamos, la tomamos como una totalidad, ¿no? Cloud es un cambio de paradigma, ¿no? Para nosotros. Hay que entender de que quizás para el que viene del área IT le resulta más sencillo, pero también es un tema de educación que hay que trasladar a otras unidades de negocio, sobre todo lo que tiene que ver con la parte financiera, con la parte de recursos humanos, es decir, el governance de toda la nube no solamente depende del administrador, de la consola, de los servicios, sino también es un cambio de forma de ver a la empresa, ¿no? ¿Cuál es el plan de adopción que entendemos nosotros que existe hoy en día? Bueno, nuevamente, no es lo mismo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Si nosotros somos una empresa nativa digital, ya estaríamos como en la fase 4, ¿no? En donde nosotros todos nuestros desarrollos son cloud first, es decir, primero vamos a desarrollar en la nube, o ya directamente trabajamos en la nube, y localmente tenemos solamente un router o algo que me oficie para poder hacer una conexión bien con el data center, y me olvido de todo lo que tiene que ver con la gestión, el mantenimiento y todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Pero si nosotros estamos del lado opuesto, ¿no? Es decir, nosotros recién estamos comenzando, ¿por dónde vamos? Entonces, nosotros con nuestros clientes generalmente hacemos distintas reuniones en las cuales podemos identificar algunas pequeñas cargas de trabajo, pueden ser ambientes de desarrollo, ambientes de QA, independientemente de lo que tengan dentro, ¿no? O sea, nos puede tocar desde la migración de un ERP, un SAP o una base de datos tradicional, o algún sistema incluso desarrollado propio por el cliente. Bueno, generalmente trabajamos con las primeras cargas de trabajo, esas primeras experiencias de migración a la nube, de cómo se comporta esa aplicación en la nube, lo hacemos en la fase 1, ¿no? En ese estadio, todo lo que tiene que ver con entornos de desarrollo y de test, lo llevamos a la nube, ahí los podemos optimizar, ver cómo se comportan, incluso podemos hacer utilización de justamente ese consumo por hora de utilización y que no tengan que tener un ambiente desplegado las 24 horas, sino automáticamente schedulearlo para que se necesite la 18, digamos, optimizar costos. Después, bueno, ya empezar con algunas cargas de trabajo productivas en la nube, todo lo que tiene que ver con analítica, con desarrollo mobile, con transformación digital, con nuevos desarrollos. Todo esto ya entraría dentro de la fase 2, y en la fase 3 ya entendemos que es una empresa que ya tiene conocimientos de nube, ya está ejecutando algunas cargas de trabajo a la nube, y pide migrar todo su data center, ¿no? O parte de él, ya sea la autenticación de usuarios, migrar un Active Directory, migrar los servidores de correo, las bases de datos, un ERP, bueno, toda esa migración del data center a la nube también la podemos consolidar nosotros a través de este roadmap de adopción. Por último, bueno, lo que le quería comentar es cuáles son los servicios y cuáles son las soluciones que nosotros ofrecemos como VHT Partner. Encontrarán en la parte superior lo que tiene que ver con servicios y en la parte de abajo todo lo que tiene que ver con soluciones. Nosotros encontramos que si bien acá da la sensación de que están separadas, hay muchísimas que interactúan, por no decir casi todas, que interactúan según el proceso o según el proyecto en realidad, van a ir interactuando entre ellos. Por ejemplo, si tenemos IoT, y es muy probable que tengamos también asociado todo lo que tiene que ver con el manejo de nube, y quizás también lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, entonces todo lo que tiene que ver con data driven. Y si por ejemplo nos vamos a algo que se está utilizando mucho hoy en día, que tiene que ver con el edge computing, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con IoT, y hacer procesamiento de datos in situ, previo a ir a la nube. Bueno, justamente garantizar todo lo que tiene que ver con conectividad, con armar ambientes híbridos entre lo que tenemos on-premise y la nube, ya sea una nube privada, pública, o incluso entre distintas nubes. Para entrar un poquito más en detalle sobre cada uno de estas soluciones que nosotros podemos ofrecerles, como les decía, todo lo que tiene que ver con la migración de aplicaciones, ya sean aplicaciones, bases de datos, migraciones heterogéneas incluso de bases de datos. Si uno
hoy en día tiene una base de datos SQL Server y quiere migrar a Oracle o a MySQL o a cualquier otra base de datos, también podemos hacer ese proceso de conversión. Si uno necesita cambiar de arquitectura, si uno quiere migrar de SAN y tener un servidor Windows o Linux, bueno, todas esas migraciones heterogéneas las podemos hacer en este transcurso, más allá de las simples migraciones que pueden llegar a ser migrar a un ambiente virtualizado, ¿no? O físico. Lo que tiene que ver con soluciones paquetizadas, vamos a dar el próximo webinar tiene que ver con esto, son las distintas tipos de soluciones que nosotros ofrecemos utilizando recursos de la nube, ¿no? Acá entran desde soluciones de escritorio remoto, como VDI, como también pueden ser herramientas para hacer envío masivo de correo, facturación. Tenemos clientes que, por ejemplo, utilizan servicios de envío masivo de correo justamente para enviar toda la facturación de su empresa a 1 millón de clientes. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que nosotros podemos brindarle a ustedes y utilizando la nube poder hacer, digamos, no solo tener innovación desde el punto de vista de la nube, sino también cómo optimizamos los costos versus si yo tengo que tener un servidor on-premise para hacer esto mismo. En todo lo que tiene que ver con la vertical de SAP en la nube, si bien acá figura como separado, ¿no? De lo que tiene que ver con migración, incluye lo que tiene que ver con una implementación de lo que puede ser cualquier producto de la suite de SAP, un S4HANA, un Business One, SAP Hybrid, pero también tiene que ver con la migración, por eso es lo que les decía, ¿no? Cómo interactúa cada uno de estos servicios o soluciones. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con migraciones de R3 a la nube, o de R3 a HANA en la nube, o mismo de HANA a S4HANA, ¿no? O sea, tenemos la capacidad y el equipo de trabajo que puede desde hacer el despliegue de la infraestructura, la instalación o la implementación desde cero, o la migración de los datos de un ambiente ya existente on-premise a la nube. Y conjunto con esto viene todo el soporte posterior a esto, ¿no? O sea, funcionales, alcances de basis, todo lo que tiene que ver con políticas de backup, restore, disaster recovery. Bueno, el área encargada de todo lo que tiene que ver con DevOps y desarrollo serverless, bueno, la utilización de Lambda y de todos los microservicios, ¿no? Para ejecución de código y todas las buenas prácticas de los DevOps para optimizar los procesos de nuestra empresa, ¿no? De nuestra compañía, de poder no solo crecer o ir a la nube, sino también ese cambio de paradigma de cómo vamos a empezar a trabajar de ahora en más con esta integración entre los distintos equipos, ¿no? Y para todo lo que tiene que ver con proyectos serverless, que también es algo que viene muy fuerte, ¿no? Estamos trabajando mucho, justamente todo lo que tiene que ver con ejecutar código sin necesidad de tener servidores corriendo atrás. Y no hablo de serverless no solamente de código, sino también podemos hablar de bases de datos, de servidores de servicios de mensajería, de push notification, de envío masivo de correos, sin la necesidad de tener por detrás un servidor corriendo dedicado para esto. Bueno, la tecnología o todo lo que tiene que ver con cómo empezamos con ese Cloud First, ¿no? O sea, la definición interna de que los nuevos desarrollos a partir de ahora van a tener que estar 100% en la nube, y lo que tiene que ver con todas las herramientas de colaboración, así como somos partner de Google y de GCP, ofrecemos todo lo que tiene que ver con las soluciones de herramientas colaborativas, un poco lo que les decía antes, ¿no? Desde la opción de correo, G Suite, todo el servicio de portfolio de herramientas colaborativas de Office, digamos, ¿no? De TeamDrive, por ejemplo. En cuanto a los servicios cloud que nosotros ofrecemos, son desde jornadas de trabajo de día a día con ustedes, ¿no? O sea, interactuar con las distintas áreas, ya sea no solamente IT, sino a nivel CIO o a nivel financiero, ¿no? O sea, trabajar codo a codo con cada una de esas áreas justamente para explicar cuál es la nueva governance sobre la nube, ¿no? Cuál es la responsabilidad de cada uno, cómo son los nuevos procesos de compra, cómo, digamos, una de las partes donde nosotros encontramos un mayor cuello de botella es
¿Cómo le explicamos al área financiera de que en realidad va a pagar variable y no necesariamente va a pagar fijo? Bueno, todas esas cosas las podemos hacer con reuniones directamente con cada uno enfocados para el sector correspondiente. ¿Cómo es el manejo de toda esa infraestructura en la nube? No solamente con lo que tiene que ver con infra, sino con todo el resto, ¿no? O sea, que a nivel recursos humanos, a nivel financiero, etcétera. Y también con lo que tiene que ver con la adopción, ¿no? O sea, no solamente ahora quiero trabajar en la nube, sino cómo adopto la nube y cómo empiezo a utilizar todos los servicios que tengo en la nube. Bueno, IoT Cloud tiene que ver con todo el equipo nuestro de IoT que está constantemente haciendo nuevos desarrollos, ¿no? De toda esta tecnología y bueno, trabaja en conjunto con toda la parte de infraestructura en la nube para justamente poder apalancarse en estos servicios cloud y poder, digamos, utilizar los recursos de IoT que nos ofrece cada una de las nubes para hacer el desarrollo de nuevas soluciones. Todo lo que tiene que ver con obtener métricas de sensorización, de geolocalización, métricas de telemetría, bueno, en fin, hay distintos desarrollos. Lo que tiene que ver con el manejo de la nube es, nosotros ofrecemos un servicio que incluye desde un 0800, un primer nivel en el cual ustedes se pueden contactar para generar algún ticket y solicitar soporte sobre la infraestructura que estamos desplegando en la nube, como también todo un segundo nivel, que son arquitectos certificados en las distintas nubes, y un tercer nivel con un soporte directo del fabricante en el cual nosotros interactuamos constantemente para llevarles las soluciones a ustedes, ¿no? Todo el manejo cloud no es solamente de infraestructura, sino que se compone de infraestructura. Tenemos una parte de Basis para lo que tiene que ver con SAP, administradores de base de datos, DevOps, SysOps, en fin. Cualquier área de las que ustedes necesiten tener apoyo de nuestra parte, saben que nosotros contamos con los recursos certificados por los distintos proveedores de nube, así como también por los distintos proveedores de sistema operativo, como para poder afrontar esa carga de trabajo. Bueno, todo lo que tiene que ver con análisis de Big Data, ¿no? O sea, tenemos un área exclusiva que se encarga justamente de esa creación nueva de Data Lake, de las integraciones, de utilizar las herramientas de analíticas, de Machine Learning, de Business Intelligence, bueno, de utilizar según la nube qué productos de nube es acorde para cada uno de los desarrollos que querramos hacer nosotros y bueno, llevar adelante esa implementación. Y lo que tiene que ver con, bueno, el manejo híbrido de la nube, bueno, justamente no solamente tenemos una parte de networking, sino que también trabajamos fuertemente en nubes públicas y privadas. Hoy en día nos encontramos con que el 90% de las empresas no son 100% cloud, sino que también tienen un gran abanico de servidores dentro de su data center on-premise, y bueno, nosotros nos encargamos tanto desde poder arquitectar esa red, ¿no? O sea, garantizarles a ustedes una buena experiencia de usuario a nivel conectividad, ya sea proveyéndolos de hardware, ¿no? De conectividad. Tenemos alianzas con Cisco, con Huawei, con distintos carriers y proveedores de enlaces de Internet y también de soluciones de conectividad directa entre su data center local y el data center de la nube que ustedes definan. Y trabajamos muy fuertemente con todo este concepto de nube híbrida o de entornos híbridos, ¿no? Entre on-premise y la nube o entre nube y nube. Bueno, para repasar un poco la agenda de lo que fuimos viendo hoy, ¿cuáles son las tendencias y el impacto de la nube en los procesos de negocio? Si nos remontamos a los informes, ¿no? de las principales analistas de los mercados, entendemos que el 60% de los CIO va a llevar procesos de replatform utilizando nube para el 2019, mientras que para el 2020 ya cerca del 80% de los desarrollos van a ser enteramente en la nube. Si hacemos un doble check en lo que tiene que ver con mitos y realidades, bueno, todas las empresas pueden utilizar la nube, sin duda. La nube cumple con todas las medidas de seguridad y normativa vigentes. La nube acorta la brecha tecnológica para cualquier industria, independientemente del tamaño de la misma. Lo que les decía, ¿no? Un servidor para cualquier persona sale lo mismo que para cualquier startup y sale lo mismo para cualquier empresa gigante, ¿no? O sea, acá no se discrimina pequeño, mediano o grande, sino que los precios son públicos. Los beneficios de adoptar la nube para su organización, bueno, reducir los costos pagando por hora de utilización, o las licencias también, dejar de preocuparse por las tareas que no generan valor en la compañía, alinearse con el time to market y los tiempos en los que vivimos hoy, donde los desarrollos son para de acá a 2 meses y no de acá a 2 años, ¿no?
Y para el modelo de adopción y madurez en la nube, bueno, es clave saber en dónde estoy y qué es lo que espero de esta transformación digital. Entender que la adopción no es solo la tecnología, sino que implica diferentes dimensiones, lo que conversábamos acerca de que toda la empresa tiene que entender cuál es la visión de la nube, cuál es ese governance que se va a hacer sobre la nube y qué procedimientos van a cambiar en función de esta utilización de la nube. Y que existen mejores prácticas de adopción, sin duda, y nos podemos juntar en cualquier momento para conversar con ustedes, entender cuál es la situación en la que están y poder ayudarlos y acompañarlos en el proceso de transformación digital. Bueno, algunos checkpoints que sobresalen, ¿no? Puntos claves sobre lo que estuvimos conversando es perder el miedo, ¿no? A ese desconocimiento de cómo administro la nube y quién me puede dar soporte sobre esto y no tengo a quién llamar. Bueno, todo esto es perder el miedo justamente con los partners homologados y certificados por los distintos cloud providers. Cambiar el paradigma de que solo mejor lo que se puede ver y tocar. Para todos los que venimos del área IT, sabemos que cada vez esto ocurre menos, pero hay cierta resistencia todavía de algunas empresas en las cuales necesitan probarlo. Para eso nosotros tenemos un gran abanico de opciones en las cuales hacemos demostraciones o pruebas de concepto, incluso hasta con entornos verdaderos de cada uno de los clientes para que ustedes puedan experimentar cómo trabajar en la nube con ambientes familiarizados para ustedes. Bueno, estar a la vanguardia de nuevas tecnologías y escalar en consecuencia, adaptar el modelo nuestro de negocios a las ventajas que nos ofrece la nube, comprobar fácilmente que la unidad de negocios nuestra es apta para utilizar la nube, un poco lo que les decía de juntarnos para conversar, a ver qué provecho le pueden sacar cada uno para su área, ¿no? Que no solamente sea un beneficio para el área de IT, sino que también sea una ayuda para la gente de marketing, para la gente de recursos humanos y fundamentalmente también para la parte financiera de la empresa. Bueno, cumplir con los estándares más altos a nivel mundial, lo que hablamos de homologaciones, de leyes, de reglamentos vigentes a nivel mundial, y que uno los está heredando, ¿no? De si utiliza los data centers y las zonas de disponibilidad de cada uno de los partners, y ocuparse únicamente por lo que realmente importe para su negocio y generar valor para el mismo, ¿no? Yo creo que esos son todos los pilares, un poco lo que estuvimos conversando hoy, y creo que es lo fundamental para entender de por qué nos conviene adoptar la nube. Bueno, dejamos abiertos la opción de preguntas y respuestas. Quizás Anderson nos puede leer si llegaron alguna de las preguntas. Sí, Diego, entonces nos pueden escribir sus preguntas por el chat o por el Pioneer para que podamos responderles. Mientras que ustedes van escribiendo, les comentamos que este 12 de septiembre vamos a tener un webinar sobre cómo implementar una seguridad avanzada con G Suite. En el chat les estoy colocando el link por si quieren conocer más información. Y el 25 de septiembre vamos a tener el otro webinar del cual hablaba Diego sobre soluciones paquetizadas, en el cual vamos a hablar de algunas como VDI y DNS, que entre otras que pueden ustedes ir conociendo para ver si es tal vez alguna de las soluciones que puedan implementar en la nube. Los datos de contacto para Argentina, pues está el contacto de Diego, y en Colombia estoy yo. También nosotros nos encontramos en Uruguay, Perú y Guatemala, por si desean contactarnos en nuestra página web www.bghtechpartner.com. pueden encontrar los datos de contacto para cada una de las personas. Dice Daniel Linares, ¿cuál es el mejor escenario de adopción de cloud para una MIPYME, para una pequeña empresa? Bueno, generalmente lo que hacemos con empresas más chicas es empezar a migrar lo que necesiten ellos, ya sea porque están quedando fuera de soporte o porque requieren de cierto recambio de equipamiento, por ejemplo, ¿no? Y no tienen esa inversión para seguir comprando hardware. Entonces lo que podemos hacer ahí es, bueno, determinar cuáles son esos entornos que quieren migrar a la nube, justamente para, primero, hacer pruebas de concepto sobre esto, ver cómo está funcionando todo en la nube, si funciona correctamente, y en base a eso, bueno, la criticidad va a depender justamente de la necesidad actual de ellos. Si ellos tienen que recambiar equipo en el corto plazo porque están quedando fuera de soporte, empezaría por esos equipos. Ahora, si eso no es la urgencia, bueno, empezaría por ambientes de desarrollo y de QA, liberaría esos equipos para utilizar para otros sistemas, y empezaría trabajando ya directamente en la nube
para todos los desarrollos nuevos, ¿no? O sea, todas las implementaciones nuevas ya las haría en la nube. Y para lo que tiene actualmente, bueno, justamente eso, ¿no? Primero con entornos de desarrollo, de prueba, para que empiecen a interactuar con la nube, vean cómo se comporta, cómo se administra. Y luego sí haría la migración o masiva del data center o de los entornos productivos, pero uno a uno, siempre y cuando entendiendo las dependencias, ¿no? que tenga cada uno. Hay herramientas que nos permiten ver las dependencias de cada servidor, es decir, si migro un servidor de base de datos, bueno, lógicamente también tendría que llevar el application server, ¿no? Entonces, primero se tiene que hacer un plan de esa migración para entender cuáles son las distintas fases, los distintos procesos y qué es lo que vamos a ir migrando etapa por etapa. Ok, perfecto. Lili Saldaña nos pregunta desde Perú, ¿cuál es la solución más rentable u óptima para migrar con Azure o Amazon? A ver, hay distintas herramientas de migración según cada una de los proveedores de nube. Hay algunas que son gratuitas, incluso, por ejemplo, se me viene a la cabeza, si lo que quieren es migrar base de datos, por ejemplo, Amazon tiene una opción, un servicio que se llama Database Migration Services, que nos permite migrar y eso es totalmente gratuito. O Server Migration Services nos permite migrar máquinas virtuales, por ejemplo, y también es gratuito. Sí hay herramientas de tercero que nos permiten hacer clonaciones en vivo, y bueno, digamos, si uno tiene que migrar un ambiente productivo y no va a tener una disponibilidad horaria de un fin de semana, por ejemplo, para migrar, y va a tener que ser todo en caliente, digamos, sí hay herramientas de tercero como Cloud por ejemplo, nosotros utilizamos mucho para hacer migraciones, independientemente de cuál es la nube de destino, ¿no? O sea, aplica habría que leer la documentación. Cloud por ejemplo, es compatible con Amazon y con GCP, y entiendo que también debería ser compatible con Azure, pero bueno, hay que evaluar cada una de las herramientas de migración, pero existen diversas herramientas en el mercado que te permiten hacer migraciones de manera desatendida, como también migraciones en caliente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a sus preguntas. Les estaremos enviando la grabación a sus correos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes.